parte de la señal simplemente. ¿De acuerdo? Solamente si tomo en cuenta esta pequeña parte de la señal, voy a tener infinitos valores. ¿De acuerdo? Esta es la palabra clave. Entonces, una señal analógica tiene infinitos valores dentro de un rango. ¿Ok? Ejemplos de señal analógica. Lo que le decía, la presión, la humedad, la temperatura, la tensión eléctrica, la voz humana. ¿Ok? Entonces, si se ponen a pensar, la voz humana es una señal analógica, pucha, tengo que trabajar entonces con señales analógicas toda mi vida, claro, porque somos seres analógicos, ¿no? A diferencia de ello, tenemos una señal digital, en el cual igual que parecería que la señal tiene una continuidad, ¿no? Porque en un momento se corta, ¿de acuerdo? Pero lo que sí, esta señal se mueve, o perdón, o cambia de valor entre valores discretos, es decir, entre valores, por ejemplo, acá la gráfica muestra abierto o cerrado, 0 o 5 voltios, es decir, solo dos valores, por ejemplo, ¿sí? Es decir, un conjunto finito. No necesariamente una señal digital solamente tiene dos valores, ¿no? Como esta señal de acá, puede tener más valores. A lo que hace alusión a una señal digital es aquella que tiene valores finitos. Es decir, digamos, esa señal puede tomar valores dentro de un conjunto finito de valores. Si una señal, digamos, como muestra la gráfica, pues tiene dos valores, o es abierta o es cerrada, no tiene más, ¿de acuerdo? Y eso lo diferencia justamente una señal analógica y digital. Entonces, cuando uno viene, por ejemplo, cuando uno quiere estudiar una señal eh, o un sistema analógico digital, ¿por qué tiene ventajas los sistemas digitales frente a los analógicos? Justamente por ello, ¿no? Va a ser más fácil atender, digamos, a ciertos valores discretos que yo conozca que atender a un conjunto n de valores, ¿de acuerdo? Un conjunto infinito. Entonces, por eso es que los sistemas digitales, obviamente, son los que se imponen ahora en día, ¿no? Las señales analógicas están en la naturaleza, pero yo las proceso de manera digital, ¿ok? Bien, voy a ver acá ya. Dice, las señales digitales con dos estados se las denomina binarias y constituyen la base de la electrónica digital. Yo les pregunto, una señal digital, nosotros la conocemos así, ¿verdad? Normalmente la conocemos. Una señal digital normalmente. Ingeniero, su audio se escucha muy entrecortado y con ruido. Hola, hola. Ahora, otra vez, o ya está mejor. Sí, ya se escucha mejor. Ok. Debe ser cuando enchufé la pizarra esta, ahí se pasó algo. A ver, voy a hacer lo mismo otra vez. Me comentan si se escucha mal, ¿ya? Bien. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan bien? Sí, ingeniero. Ok, perfecto. Entonces le decía que esta señal digital nosotros estamos acostumbrados a que, bueno, eh, tenga esta forma, ¿no? ¿Ok? Ahora yo les pregunto, ¿una señal digital también podría tener más niveles? Por ejemplo, acá, ¿podría tener más niveles o solamente 0 a 5 voltios, digamos? Es decir, aquí tengo dos valores, ¿verdad? Por ejemplo, si yo, digamos, esta señal digital
se mueve entre dos valores, o vale 0 o vale 5. ¿Sí? Dos valores dentro de un conjunto finito. Ahora, ¿será que puedo tener más valores en una señal digital? ¿Qué creen? Sí, se aumenta el rango. Ya, por ejemplo, yo podría decir que en esta otra señal, voy a tener una de 0, una de 2.5 y otra de 5. Entonces eso involucraría que yo tuviera 3 niveles, digamos. ¿Ok? Digamos, mantengo el concepto de señal digital, pues claro, porque estoy trabajando ya no con 2, sino con 3 niveles de tensión, digamos, ¿no? Porque es un voltaje. Entonces mi señal podría quedar algo así, digamos, ¿no? ¿Ok? Y también sería una señal digital, ¿de acuerdo? Entonces eso tiene que quedar claro, al menos para los ingenieros de redes, que una señal digital puede tener múltiples niveles, ¿de acuerdo? No solamente 2 niveles, ¿ya? Porque aquí viene algo importante. Hoy día, ¿qué demandamos como usuarios de servicios o qué demanda la gente de las redes y telecomunicaciones? Que básicamente provea a los usuarios mayor ancho de banda, es decir, mayor velocidad en las comunicaciones, ¿verdad? ¿A ustedes no les gusta cuando ven un video que descargue más rápido, ¿sí? Que lo puedan ver en alta calidad? Pues eso demanda mayor cantidad de bits, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona esto a ese concepto? Hay algo interesante que se llama la frecuencia. ¿Alguien me puede decir qué es la frecuencia? Es el tiempo que se tarda entre una acción y otra. Ya. Es importante. Ustedes lo van a ver más adelante, pero de una vez mejor si lo aprenden. La frecuencia que aquí la representamos con la letra F y el periodo que se representa con la letra T, ¿ok? Equivale. Su micrófono, ingeniero, no se escucha. ¿Otra Sí, vez? se estoy escuchando mal. Y de rato en rato se escucha ruido mientras habla. Allá. Ahora sí. ¿Mejor? Cambiaré nomás Sí, a la... ya, Sí, cambiaré nomás al... Lo que pasa es que tengo un micrófono externo, pues supuestamente se escuchaba mejor, pero bueno, ya lo vamos a dar de baja. Se debió caer. Ya, entonces, eh, teníamos el periodo, por ejemplo, esta señal puede tener un periodo de un segundo, quiere decir que el total de los valores de esta señal, ¿de acuerdo? Dura un segundo en repetirse. Vale decir, por ejemplo, esta señal, si la continuaríamos analizando, seguramente sería algo así, ¿de acuerdo? Pero fíjense que ya los valores se repiten, ¿no? Se van a repetir, son los mismos. A esto llamamos señal periódica. Por ejemplo, ustedes, ¿de dónde viene el concepto? Es como el periódico, ¿no? El periódico lo reciben todos los días, ¿no? Antes nos explicaban así, ahora ya periódico ya no existe, digamos, ¿no? Impreso. Pero así nos explicaban, ¿no? Digamos, este es el periódico, entonces todos los días yo recibo el periódico, ¿no? Entonces quiere decir que este punto es el mismo punto que este de acá, exactamente el mismo. Entonces los valores se repiten. Entonces por eso analizamos solamente una señal, digamos, ¿no? Un periodo, es decir, un tiempo en el cual la señal tiene todos sus valores, ¿ya? Estas señales tienen una doble dimensión, se llama, ¿ya? ¿Por qué? Porque a su vez que tiene este segundo, ¿de acuerdo? Yo tengo un valor que se llama frecuencia, que es el que más utilizamos nosotros
en redes, por ejemplo, este concepto tiene que estar bien claro. ¿Por qué? Porque la frecuencia tiene que ver, como decía su compañero, con la vez que se repite un evento. ¿De acuerdo? Quédense con esa como cuando veían estadísticas, digamos, ¿no? Es decir, yo cuántas señales tengo aquí, digamos. Pues yo tengo una señal, digamos. A ver, esto lo van a entender bien el concepto, ¿ya? Voy a poner acá frecuencia. Esta señal va a ser igual a un ciclo por segundo, ¿ya? El periodo siempre va a estar en segundo, entonces quiere decir que aquí tengo un ciclo de la señal, es decir, un evento, ¿de acuerdo? En todo esto tengo un evento, ¿verdad? Porque todos estos valores se han repetido una sola vez. Entonces, durante ese evento, que yo llamo ciclo, pues yo lo tengo en un segundo, ¿de acuerdo? Entonces, a esto llamamos lo que se conoce más como un hercio, un hertz. ¿Okay? Entonces, seguramente si alguien ha escuchado radio, que no se escucha mucho, en otro lado dice, no, 88.2 megahercios, ¿no? Es la emisora, claro, le está dando la frecuencia. Con esta otra gráfica lo vamos a ver más claro. Voy a hacer otra señal. Como ustedes saben, el periodo, les he comentado, se mide en un segundo. Entonces, esta va a ser mi referencia. Pero acá no voy a poner un evento, ¿de acuerdo? Voy a poner dos eventos, es decir, ¿ok? Me voy a graficar mejor para que se vea. ¿Listo? Aquí sería la mitad, digamos, ¿no? ¿Cuánto sería el periodo de esta señal? Digamos, esto era de la primera, ¿no? Periodo, un segundo. De esta segunda señal, ¿cuánto sería el periodo? Igual un segundo. ¿Ok? Porque esos eventos han pasado en un segundo. Pero ¿cuántos eventos? ¿Cuántos eventos han pasado? Dos. Dos, ¿verdad? Entonces tendríamos 2 ciclos por segundo, vale decir 2 hercios. ¿Ya? Entonces, para que se hagan una idea, ¿cuál es la frecuencia de la CRE, digamos, de la señal eléctrica? ¿Alguien sabe? 50, creo. 50 hercios. Exactamente. En Bolivia, no en otros lados es 60. En algunas partes de La Paz igual 60. Quiere decir que en un segundo tenemos 50 oscilaciones. Ahora, ¿a qué velocidad, perdón, a qué frecuencia trabajan los celulares, por ejemplo? Y lo voy a graficar así el celular. ¿Alguien sabe a qué frecuencia trabajan sus celulares? Que todos tienen. Alrededor de 1 gigahertz. ¿Cuánto es 1 gigahercio? 1 por 10 a la cuánto. Cri cri. 1 por 10 a la 9. ¿Ok? Entonces, fíjense, son, a ver, 1.000 millones, ¿no? 1.000 millones, 1.000 millones de hercios. Quiere decir que esa señal, 1.000 millones, aquí hicimos dos, fíjense, dos oscilaciones. Una señal de celular tendrá 1.000 millones. ¿Y eso por qué? ¿Por qué nos interesa transmitir a frecuencia más alta? Porque, digamos, se propagan mejor las señales, pero a grosso modo les voy a explicar la razón. Si ustedes se fijan acá, esta señal que dice arriba, imaginémonos, ¿no? Imaginémonos, no le digo que sea así, pero imaginémonos que en esta semiciclo yo tengo la capacidad de transmitir un bit, y aquí tengo la capacidad de transmitir otro bit, ¿ya? Por lo tanto, en esta señal de abajo, aquí puedo transmitir un bit, aquí otro bit, aquí un bit, y aquí otro bit. ¿Entiende? Quiere decir que esta señal, la primera, tiene un ancho de banda, llamémoslo así, ancho de banda o velocidad de transferencia, digamos,
para no confundir, eso ya lo verán luego. ¿De cuántos bits? 2, ¿verdad? ¿Sí? Porque aquí tengo 2, el 1 y el 0. 2 bits. Y como es una velocidad, ¿no? Hemos hablado que es una velocidad, tiene que tener una referencia temporal, por lo tanto, 2 bits por segundo. A lo que es igual 2 bits por segundo. Esa es la representación, ¿verdad? Y con eso estamos un poquito habituados a ver esta nomenclatura. ¿Sí? Esta señal de abajo, directamente, ¿cuántos tenemos ahí? Tenemos 4 bits por segundo. ¿Cuál es la velocidad que tenemos en los celulares, por ejemplo? Estamos en orden ahora mismo 500, más o menos así, depende del operador, digamos, ¿no? Pero 500 megabits por segundo. Incluso el 5G y demás ya va a llegar como 1 gigabit por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, son cuestiones que obviamente la van a ver más a detalle cuando estudian sistemas y demás. Pero a veces aquí en la base es donde nos cuesta entender. ¿Sí? Entonces una señal tiene esos parámetros, ¿no? Tiene un periodo, el tiempo, la frecuencia, la cantidad de eventos, digamos, que se repite esa señal, ¿de acuerdo? Y tenemos también el ancho de banda, ¿no? La velocidad de la señal. Entonces, como ven acá, hay una tendencia natural a transmitir mayor cantidad de bits, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque imaginémonos que tenemos un archivo, ¿no? Okay, lo vamos a poner aquí como un regalito, ¿no? Un regalito que me enviaron. Entonces este archivo tiene 10 megabytes, por ejemplo. ¿Sí? Eso es algo que, como le dije, esta clase es un poco casi introductoria. Este archivo tiene un tamaño de 10 megabytes, digamos, ¿no? ¿Sí? Es decir, si lo tengo que almacenar, pues tiene 10 megabytes. Pero esto está en esta máquina. Yo quiero pasarlo a la máquina B. ¿Sí? Y esto, aunque no crean, ¿sí? Obviamente aquí lo voy a hacer con cable, ¿sí? Aunque no crean esto que les voy a explicar, muchas veces cuando defienden su proyecto de grado, su tesis, seminario, etcétera, no encuentran la distinción. Es decir, yo quiero pasar de esta máquina A a la máquina B, un archivo, que es un regalito de 10 megabits, de 10 megabytes, ¿sí? Entonces es importante que esta velocidad que yo tengo acá, ¿de acuerdo?, sea lo más grande posible, ¿sí? Y lo estoy haciendo con un cable UTP, por ejemplo, un par trenzado, categoría 6. El mismo cable, la recomendación, ya me da la velocidad que puede transmitir esto. ¿Cuánto lo hace? A razón de 100 megabits por segundo. ¿Sí? Pero fíjense, esto de arriba es el tamaño del archivo, digamos, del fichero, el contenido, el regalito. Y esto es la velocidad a la cual yo voy a ir. Es como que ustedes tengan que ir al aeropuerto y dicen, bueno, si voy en una peta, pues llego en 1 hora, si voy en helicóptero, llego en 10 segundos, digamos, ¿no? Es lo mismo. Entonces, hay que distinguir bien. Esto es una velocidad o ancho de banda, que le llamamos también, velocidad de transferencia, el throughput, etc. Y esto es el tamaño del archivo. ¿Ok? Entonces esto está expresado en bytes. ¿Sí? Para ver cuánto pesa esto en bits, tendría que hacer la conversión, ¿verdad? Porque saben que un byte es igual a 8 bits. ¿Sí? Entonces esto realmente tendría 80 megabits, digamos, ¿no? Hay que ver esos 80 megabits. ¿Sí? Fíjense, 80 megabits, ¿no? Entonces esos 80 megabits, según esto,
pasaría esta velocidad en menos de un segundo. ¿Vale? Pero hay que hacer esa distinción. ¿Ya? Eso más adelante lo van a ver, pero nunca está de más. ¿Ya? A ver, aquí hay un valor más que les quería explicar. Ya. Bien. Sigamos. Entonces ya saben, esta señal digital puede tener más niveles, ¿de acuerdo? Ah, ya, perdón, aquí me olvidaba, es súper importante. Para cerrar la idea, voy a graficar aquí otra señal. Llevando ese ejemplo a nuestra señal digital, ¿ya? Tiempo. Entonces, por ejemplo, esta señal de acá voy a dibujar esto de acá, cheque. ¿Ya? Entonces esta señal, por ejemplo, yo digo que aquí son 5 voltios, yo voy a tener 0 voltios, ¿de acuerdo? Y voy a decir que esta señal, ¿cuál es su ancho de banda? Es decir, ¿cuál es su velocidad de esta señal? ¿Cuántos bits me está transmitiendo por segundo? ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, aquí hay un segundo, ¿cuánto me está transmitiendo? Yo sé que aquí me transmite un 1, aquí viene un 0, aquí viene un 1, aquí viene un 1, digamos, aquí viene un 0. Entonces realmente estoy transmitiendo 5 bits por segundo, ¿verdad? Ese es el ancho de banda, la velocidad, digamos, que puede de transferencia binaria de esta señal de arriba. Ahora fíjense lo que voy a hacer. ¿Cómo en ese segundo, porque el tiempo no lo podemos modificar, ¿verdad? ¿Sí? Ahora yo digo, ¿cómo en ese segundo yo logro transmitir mayor cantidad de bits? ¿Cómo creen? Les repito la pregunta. Esta señal que yo hice arriba, tengo, bueno, una gráfica de color rojo, digamos, y esa señal, dependiendo del valor, representa 1 y 0. Si yo puse el límite con esta línea azul punteada en un segundo, en ese segundo pues tengo 5 bits, por lo tanto mi ancho de banda son 5 bits por segundo, ¿ya? Mi velocidad binaria. ¿Cómo yo logro que en ese mismo segundo, ¿de acuerdo? Fíjense como hicimos acá, la anterior, en ese mismo segundo, en esta parte de acá, en ese mismo segundo, yo logré, aumentando la frecuencia, transmitir mayor cantidad de bits. ¿Cómo hago ese mismo efecto, pero en esta señal, usando señales digitales? Aumentando valores intermedios entre 0 y 5. Exactamente, muy bien. Muy bien. Alguien podría decir, digamos, no, pero su señal hágala más chica, digamos, ¿no? Hágala así, ¿no? Ahí, digamos, y de aquí ya la repito, ¿no? Lo mismo como hicimos hace rato, ¿no? Y la repito. Eso no, ¿por qué? Porque en sistemas digitales siempre estamos sometidos a la acción de voy a hacer así, ¿ya? Para que no nos olvidemos, un reloj. Entonces siempre hay alguien que nos haga el ritmo de cambio, ¿ya? Seguramente estos ritmos de cambio, durante ese segundo viene, porque aquí hay algo que tiene que cambiar aquí. El reloj marca que en esos tiempos, o sea, es el ritmo de cambio, digamos, es como en una banda el bombo, ¿no? En una banda, bueno, en una banda, ¿no? El bombo suena y es el que marca el ritmo, ¿no? En base a eso tiene que ir toda la música, la melodía, digamos, ¿no? Entonces, eso ya está, digamos, no lo puedo modificar. Entonces, como bien dijo su compañero, muy bien, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, por ejemplo, que en esta señal voy a dividirla en 4 valores discretos, ¿ya? Digamos, le vamos a poner aquí un valor de 10, ¿ya? Para hacer el ejemplo más sencillo. Entonces aquí en la mitad tendré 5, 7.5,
2.5 voltios. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, esta señal, yo la voy a hacer así, empiezo por acá, vengo acá, tengo por aquí arriba, bajo 2.5 y me voy otra vez a 10 voltios. ¿Ya? ¿Qué va a pasar eso? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, ahí? Ahora pregunta igual, digamos, ¿no? ¿Qué valores me va a representar esto en forma binaria? Y esto justamente es lo que le voy a hacer un ejemplo más adelante. Como yo aquí tengo 4 intervalos, digamos, ¿no? Aquí tengo un intervalo, segundo, tercero y cuarto. Tengo que hallar 4 formas de representar esos niveles, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí, esta señal va a ser el 1-0, por ejemplo. Esta señal va a ser el 0-0. Esta señal va a ser el 1-1. Esta señal va a equivaler al 0-1. Y esta señal va a equivaler igualmente al 1-1. Por lo tanto, mi ancho de banda, ¿cuánto será en ese mismo segundo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Por 2, 10. ¿Sí, no? 10 bits por segundo. Entonces, fíjense, añadiendo más niveles a esa señal, yo logro duplicar el valor de transferencia. ¿De acuerdo? Entonces, en función, esto ya es lo que se llama codificación. Entonces, en función de cómo se logre codificar valores binarios, yo puedo tener cada vez anchos de banda superiores, que es lo que me interesa realmente en una red, ¿no? O les vuelvo a decir, a ustedes no les gusta ver un video en YouTube en alta calidad de manera rápida, si le pasan un archivo por WhatsApp, pues lo descarguen rápido, obviamente, ¿no? Entonces, todo eso se da de esta base, del manejo de la señal, ¿no? Bien, entonces, dicho eso, ya sabemos que una señal digital puede tener múltiples niveles, digamos. ¿Sí? Un segundito, por favor. Ya. Entonces, aquí, como vemos en la gráfica, esta señal digital, lo normal es que yo pueda tener, tengo que convertirla, tengo que hacer un procesado analógico a digital, digamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué? Para que represente, ¿no? Para que represente a cabalidad esta señal analógica. Entonces, esas señales analógicas y digitales dan paso a los sistemas analógicos y digitales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yendo a la carrera, digamos, un poco. Hace unos años, pues, todos los sistemas netamente, digamos que voy a dibujar una torre, ¿ya? Para explicar las diferencias, ¿ya? Aquí, si un sistema analógico, este es un sistema digital. Según un sistema analógico, seguramente el transmisor, pues, no, obviamente no tenía ese tamaño, ¿no? Pero, ¿ok? Para que, a veces visualmente entra mejor la idea. En un sistema analógico, el transmisor súper grande, complicado, complejo, caliente. Había un trabajo complicado acá en los transmisores había que hacer, involucraba mucho procesado, digamos, ¿no? Es complicado mantener esos tipos de sistemas analógicos. Y ha dado paso eso a que, por ejemplo, cuando usamos un transmisor digital, sea tan pequeñito y de bajo consumo, que prácticamente no afecta nada, digamos, ¿no? Si esto, por ejemplo, era un sistema analógico en una zona rural, involucraba tener aquí un montón de banco de baterías, cosas así, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque demanda una potencia mayor. En este caso, una potencia súper bajita, digamos, ¿no? Lo mismo pueden hacer referencia con las televisiones, ¿no? Las televisiones hace unos años, pues, esas espaldudas, ¿no? Esas cajotas, esa sí consumía más, mandaba mucha potencia con el tubo rayos catódicos y demás que tenía. Y ahora una televisión LED, pues, no le demanda casi nada, digamos, ¿no? De energía. ¿Ok?
Entonces es exactamente lo mismo, porque uno era analógica, la otra totalmente digital. ¿Ya? Pero más allá, veamos la definición de sistema. Este sistema, esta definición, ustedes la van a ver en todo, la van a repetir mucho, el sistema, ¿de acuerdo? Entonces esta definición es muy buena, es una que he encontrado, realmente es interesante. Cuando hablamos de un sistema, hablamos siempre de un conjunto de elementos. Es decir, no puede haber un sistema que no tenga elementos, ¿de acuerdo? Voy a hacer la analogía con el sistema digestivo. Entonces, para que sea sistema digestivo, pues tiene que tener su estómago, su esófago, hasta la boca, no sé qué más habrá. ¿Ya? Son elementos, ¿no? Diversos elementos. Siguiente aspecto de la definición, que se encuentran interrelacionados, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, dentro de mi cuerpo tengo mi uña y tengo mi estómago. Claro, pero no están relacionados, digamos. Están en el mismo cuerpo humano, pero no están relacionados en principio. ¿Podría alguien decir, sí, está relacionado porque forma parte del mismo cuerpo? Vale, sí. Pero aquí fíjense lo que viene a continuación. Se afectan mutuamente, actúan, interactúan con la consecución de un fin determinado. ¿Ya? Entonces, volviendo al ejemplo, la uña seguramente forma parte del mismo cuerpo, pero quizás no tenga el mismo fin determinado. ¿Ok? No sé si interactúa igual la uña con el estómago. Entonces, pero a diferencia de la uña, el esófago, el estómago, la boca seguramente son elementos que se relacionan y que actúan con un fin determinado que será la parte digestiva del ser humano. Lo mismo en cualquier sistema biológico, ¿no? El sistema circulatorio, nervioso, etcétera. Lo mismo sucede en un sistema electrónico. Fíjense, en un sistema electrónico tenemos diversos dispositivos por ahí disgregados, ¿ok? Componentes activos, pasivos, etcétera, que conforman parte de un subsistema, llamémoslo así, denominado circuito electrónico. Entonces, varios de esos circuitos electrónicos formarán un sistema electrónico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo puedo referirme a un sistema electrónico de comunicación, es decir, a un transmisor y un receptor, un transmisor y receptor. Pero dentro de ese transmisor y receptor voy a tener un conjunto de circuitos electrónicos. Por ejemplo, el que se encargue del procesado de la señal, del oscilador, la etapa de potencia, ¿ok? Y seguramente la etapa de modulación, codificación, etcétera, etcétera, encriptación. Y cada uno de esos subsistemas, pues van a tener muchos dispositivos electrónicos. Todo interrelacionado, ¿okay? Porque los dispositivos van a relacionarse con los circuitos y a su vez esos se van a relacionar con un fin determinado que tendrá el sistema electrónico de comunicaciones, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, grábense esta definición, les va a servir para todo. ¿Okay? Alguien me decía, ¿no? Y no es hacer una crítica con, por ejemplo, la carrera de sistemas, ¿no? Dice, ingeniería en sistemas. Claro, pero queda medio corto, ¿no? La definición. ¿En qué tipo de sistema? ¿De acuerdo? Porque si vemos esta definición uno diría, pero no está muy claro. Entonces nosotros en redes y telecomunicaciones trabajamos sobre sistemas electrónicos de comunicaciones. ¿De acuerdo? Sistemas electrónicos aplicados a diversas índoles. Si por ejemplo aquí tuviéramos que ver un sistema de información en una empresa, fíjense que esto no es, otro ejemplo lo doy para que abran la mente. ¿Qué involucra un sistema de información gerencial, digamos, un sistema de información en una empresa? Por un lado hardware, software, que serían, digamos, lo que procesa esa información a nivel de informática. Datos, obviamente, que son los que procesan, pero a su vez procedimientos, es decir, formas de hacer cosas, tareas, actividades, etcétera, y también interrelaciona quiénes lo van a hacer. Entonces, fíjense, son diversos componentes, ya se va creciendo el concepto de esto. ¿No? Bien, entonces un sistema analógico va a ser aquel que las señales obviamente sean analógicas. Y un sistema digital, un sistema aquel que las señales sean digitales, ¿no? De manera obvia. Pero también existen estos sistemas analógicos digitales, que seguramente serán muchos los que no encontramos. Nuestro celular será un sistema analógico digital, digamos. ¿Por qué? Porque nuestra voz, cuando hablamos por WhatsApp o por llamada normal, digamos, es analógico. Tiene que entenderla el celular. Y lo mismo, el efecto inverso, ¿no?
Entonces aquí en el 99% de los libros de digitales aparece este ejemplo de acá del reproductor del CD. Me dirán, pues ya no uso CD, pero sí tiene bibliografía, digamos, ¿no? Ok. Entonces fíjense qué pasa acá. El CD entrega, en principio trabaja con un lector, ¿ok? Que trabaja obviamente con señales digitales, ¿de acuerdo? Fíjense aquí el tren de pulso, digamos, de la señal digital, ¿ok? Y como lo que me interesa es tener un altavoz para reproducir esa señal, la tengo que convertir en analógica, porque yo quiero escuchar esa música, ¿no? Entonces, si quiero escuchar esa música que tiene el CD, tengo que convertirla en una señal analógica. ¿Por qué? Porque mi oído, bueno, aquí he tratado de dibujar mi oreja, ¿ok? Porque mi oído es analógico, ¿verdad? Entonces aquí necesito mandar esas señales porque mi oído es analógico. Si mi oído fuera digital, no necesito señales analógicas, ¿no? Pero como mi oído es analógico, necesito convertir, ¿ya? Entonces este sistema reproductor del CD, por ejemplo, tiene ese convertidor analógico, tiene que hacer esa conversión. Luego la amplifica esta señal porque seguramente era muy chiquita. Necesito amplificarla para que sea más escuchada, ser escuchada por mí. Y finalmente tengo un altavoz. Un altavoz, ¿qué tipo de dispositivo será? O sea, un parlante. Esto es lo que llamamos un transductor. ¿Por qué no lo llamamos conversor, digamos? Bueno, esta parte cuesta entenderlo un poco al comienzo, pero es un transductor. ¿A qué llamamos transductores por este caso? Transductores llamamos a los dispositivos, como el parlante, que convierten un tipo de energía a otra, ¿no? Ustedes saben que hay un principio de conservación de la energía que dice que la energía no se destruye, se transforma, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de energía transforma un parlante? ¿Qué le entra a un parlante, por ejemplo? Energía eléctrica. Energía eléctrica, exactamente. ¿Y qué sale? Frecuencia. No, Vibraciones en el aire o ondas, digamos. sí. Entonces le preguntaba esto, ¿no? ¿Qué le entra al parlante? Digamos, aquí vamos a poner in, aquí out, ¿ya? En el caso del parlante, aquí le entra energía, como dijo su compañero, eléctrica, ¿no? Porque esta señal, por más que esté amplificada, está, definida por tensión eléctrica. Bueno, y aquí va a salir energía acústica. Ustedes dirán, pero mi parlante se calienta mucho, obviamente, porque también se ha transformado en energía calórica, digamos, ¿no? En calor. ¿Ya? Otro ejemplo de traductor, el contrapeso es el micrófono, ¿no? Bueno, parece un helado, ¿no? En principio, ¿qué entra un micrófono? Energía acústica también, ¿no? Porque entra la señal de la voz. ¿Sí? Ustedes saben que la energía acústica, en todo caso, es presión, ¿no? Es potencia acústica, está en función de la presión acústica, o sea, las vibraciones, ¿no? Nuestro oído es capaz de escuchar las vibraciones, sentir las vibraciones, ¿ya? Entonces, en todo caso, el micrófono le entra energía acústica y lo transforma en energía eléctrica, ¿verdad? Un foco, vamos a hacer el ejemplo de un foco de los más antiguitos, pero seguramente alguien sigue teniéndolo en su casa. Este foco, ¿qué tiene de la entrada? Energía eléctrica, ¿verdad? Eso es lo que nos cobran. ¿Y qué tiene de salida?
energía luminosa, ¿no? O lumínica. Pero también calor, a ver, tú no este foco. ¿Ok? Entonces, mucho el consumo, digamos, por efecto Joule se transforma en calor. ¿Ya? Entonces hay una transferencia energética ahí. Entonces, ustedes que están viendo, por ejemplo, circuitos, ya han visto, por ejemplo, todo es energía, ¿verdad? Todo es energía. Entonces, por ejemplo, en un circuito, cuando hacían esto, ¿no? Tienes acá su llavecita, eso lo vamos a ver en esta asignatura igual, ¿no? Pero cuando tenían carga, digamos, aquí un foco, otro foco si quieren, o lo que sea, siempre hay una parte del circuito que consume, lo voy a poner en términos de plata porque aquí es donde se va la plata. Hay una parte del circuito que consume y hay otra parte del circuito que provee energía. ¿Sí? Siempre. Entonces hay una parte que tiene que dar la energía, es una batería, una conexión alterna, digamos aquí el de las casas, bueno, un panel solar, cualquier cosa, y tiene que haber dispositivos que lo consuman. ¿No? Entonces eso es un concepto claro, pues nosotros vamos a ver circuitos obviamente acá también en la asignatura. ¿No? Bien, entonces, ¿cuáles son las ventajas del sistema digital? Le faltan 2 diapositivas, por supuesto. ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas de sistemas digitales? Pues, menor número de operaciones básicas, mayor precisión y versatilidad, ¿okay? Menor sensibilidad al ruido y alta fiabilidad, posibilidad de detección y corrección de errores. Yo le pondría igual simpleza, economía, digamos, ¿no? Por ejemplo, en un sistema digital, de aquí puede conectar un dispositivo externo, en el receptor, por ejemplo, que sea un medidor de error, ¿sí? Se llaman Blair o Blair, digamos. Se lo conecta y es como un contador. Cuando tiene errores, esto va incrementando, ¿no? 1, 2, 3, 4, un montonazo. Pero eso es posible en un sistema digital, en un sistema analógico, olvídate. ¿Ya? Entonces, por eso dice, previene error, menor, menor ruido, ¿ok? Eso el ruido lo explicaremos en otra clase, yo creo. Pero los sistemas digitales obviamente tienen muchas mayores prestaciones a eso. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a ver ahorita un ejemplo para terminar. En cuanto a la conversión de señales analógicas a digitales, vimos en el caso de esta diapositiva, que tenemos una conversión digital análoga, ¿no? Analógica. En este caso tenemos un conversor analógico digital. Esto lo van a ver en alguna asignatura, seguramente que sí. Pero ya que estamos viendo esto, pues, ayuda, ¿ya? Ayuda porque en la carrera, hasta que no sale el rediseño, cuesta un poco entender estos conceptos y ya me lo ven muy arriba de la carrera, ¿ya? Entonces, miremos lo siguiente, hay 3 etapas entonces, ¿no? Vamos a hablar de la conversión análoga digital, analógica digital. Okay, que por ejemplo sería la que tendría tu celular, digamos. Tu celular, todo este proceso que nosotros vamos a hacer, lo tiene incorporado seguramente en una plaquita que tiene. A nivel de proceso lo separa en 3 etapas. Fíjense que lo primero es el muestreo. ¿Qué hace el muestreo? El muestreo podemos, digamos, yo tengo esta señal, le voy a graficar un vez la señal como si. ¿De acuerdo? Esa es mi señal analógica, ¿de acuerdo? Aquí lo voy a poner analógica. Es analógica, ¿no? Claro, porque tiene infinitos puntos, es continua en un intervalo de infinitos puntos. ¿Ya? Voy a copiarla. Entonces yo quiero que esta señal la pasemos a una señal binaria, ¿okay? A una señal digital.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Yo tendría que sacarle muestras a esa señal. Por eso el primer paso se llama muestreo. Es como cuando se sacan sangre, ahora que está de moda sacarse sangre, y se sacan un poquitingo. Seguro le va a servir para ver su factor sanguíneo. Y ahora si quieren ver si tienen otras enfermedades, diabetes, qué sé yo, triglicéridos, bueno, todo lo que sale en los análisis, le van a decir, no, hay que sacarle un poquito más, ¿no? Como que yo, por ejemplo, en Santa Cruz, digamos que esta es la ciudad, ¿no? Digamos, aquí están todos los anillos, ¿no? Quiere hacer una encuesta, digamos, del próximo alcalde, digamos, ¿no? Entonces yo digo, contrato una empresa encuestadora y solo esta empresa va a trabajar aquí. ¿Será que ese resultado de la encuesta, de ese muestreo que haga, va a ser representativo? Les aseguro que no. Entonces aquí la clave en el muestreo está cuántas tomas, cuántas muestras yo tomo de algo para saber si se produce tal cual la señal original en esto. ¿Eso a qué equivale? Por ejemplo, esta señal que yo he hecho acá, ¿será que si yo tomo este punto y este punto? Esto es como el debercito, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien ha hecho el debercito? Seguro que sí, ¿verdad? Supónganse, voy a borrar todo lo demás. Ahora, si yo solo miro esos 3 puntos, ¿será que puedo representar esa señal? Es como que ustedes no sepan lo que hay a la izquierda. Yo le diga, estos 3 puntos representan a la señal, se van a hacer esto. Se parece a la anterior, algo, digamos, ¿no? Pero no se, prácticamente no podría llevar la misma información. ¿Qué tengo que hacer? Aumentar la cantidad de puntos. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Voy a hacer lo mismo, voy a borrar donde no tengo los puntos. Como el debercito, ¿no? Le han hecho el debercito, une los puntos, ¿no? Ok, entonces si yo tuviera que unir esto, digo algo así, ¿no? Me parece bastante al original, ¿verdad? Entonces, esto sí puede reproducir la información, es decir, si aquí hay un hola contenido, aquí seguramente tendré un hola, ¿ok? Hace rato tenía cualquier cosa. Entonces aquí la pregunta es, entonces, no hay problema, pues, dinero, se muestra nomás, digamos, ¿no? Se toma infinitos puntos, sabemos que eso es contraproducente, no puede suceder. Entonces, la pregunta aquí es, entonces, ¿cuántas tomo? Es como que yo le diga, hagan una encuesta en la facultad, en la universidad. Lo primero que ustedes dirían, ¿cuántas muestras tomo? ¿No? Entonces, en eso, gracias a Dios, están las matemáticas siempre que nos apoyan. Entonces, hay alguien que se llama Nyquist, propuso un teorema de Nyquist, obviamente. ¿Ya? ¿Y qué propuso? Que la frecuencia de muestreo debe ser igual al doble de la frecuencia máxima. Entonces, con esto yo me aseguro las muestras que yo obtenga van a representar a cabalidad la señal. ¿De acuerdo? Esto yo lo puedo borrar. Ahora, entonces, se lo voy a llevar esto a un ejemplo práctico. ¿Ya? Vamos a hacer esta conversión, vamos a suponer que es la voz humana. Ok, aquí tengo la voz humana. ¿Cuál es la frecuencia de la voz humana? ¿Me puede decir? ¿Cuál es la frecuencia de nuestra voz? Nuestra voz humana está en torno, fíjense lo que voy a hacer, 1000 hercios.
¿ya? Entonces, si eso lo tuviera que graficar, sería algo así, ¿no? Digamos, 1000 hercios, ¿ya? Pero si todos tuviéramos 1000 hercios, pues todos hablaríamos en el mismo tono. Los hombres no hablaríamos más grave y las mujeres no más agudo. Ustedes saben que tonos más graves son frecuencias más bajas, tonos más agudos, frecuencias más altas. Entonces hay algo que se llama las armónicas, ¿de acuerdo? ¿Has escuchado alguna vez el instrumento que se llama armónica? Tiene un sonido completo, digamos, ¿no? No son tonos puros. Entonces nuestra voz se compone de esas armónicas. Es decir, esta señal tiene una frecuencia principal, pero a su vez tendrá otra frecuencia. ¿Okay? Están por ahí. Entonces, ¿eso qué hace? Que nuestros tonos vayan cambiando y por eso las voces no son iguales. Son parecidas de algunos, pero no son iguales. ¿De acuerdo? Entonces se considera que hasta la cuarta frecuencia multiplicada, digamos, más o menos consideraríamos una frecuencia máxima de la voz humana. ¿Ya? Entonces, este 4 representa estas ondas que estoy haciendo acá. ¿Ya? Entonces tendríamos que la voz humana tiene una frecuencia máxima de, bueno, aquí vamos a poner 2 por la señal, por la ecuación de la izquierda, y la frecuencia máxima pues tendríamos 4000. ¿Ok? Por si acaso esto entra en el examen, no entra en el examen, ¿ya? Por si acaso, no entra en el examen, es simplemente un poco de cultura general, y porque es algo que van a ver en la carrera y es importante. ¿Ya? Entonces, frecuencia de la voz, por lo tanto, tengo 8000. 8000 en este caso, 8000, necesitaría 8000 muestras por segundo, ¿de acuerdo? Espérenme un ratito ya, por favor, 30 segundos. Ese valor de 8000 sale de ahí, ¿ya? De la frecuencia máxima del teorema Nyquist. Con eso más seguro que para mostrarle a vos necesito 8000 muestras. En nuestro ejemplito, ya voy a, nuestro ejemplo voy a tomar estas muestras de acá, ¿ya? Para no copiarle de nuevo. Ahí ya. Ahí ya, bueno, ya me pasé, pero ya. Ok. Entonces muestre, fíjense cuántas muestras saqué. Saqué 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es un ejemplo simplemente. Lo que estoy haciendo abajo es un ejemplo arbitrario que se me está ocurriendo ahorita. Y arriba le estoy poniendo más o menos la conversión real que pasa en torno a la voz, ¿ya? A la voz humana. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos que necesito entonces 8000 muestras. ¿De acuerdo? Segundo paso. Más o menos algo que hicimos hace ratito. La cuantificación. La cuantificación tiene que ver con intervalos. Es decir, es como cuando hacemos una carrera de atletismo, ustedes han visto, ¿no? Hay 8 carriles, ¿verdad? Entonces, tengo 8 competidores, pues necesito 8 carriles. Entonces, como que yo los separo en intervalos, ¿no? Distribuir, ¿ya? Entonces, como hicimos hace un momento acá. Hicimos esta gráfica de acá, estos intervalos, ¿no? Les dije que los intervalos.
Fíjense, como que lo dividí, todo el contexto, todo el escenario, en carriles, digamos, ¿no? En intervalos, ¿vale? Sí, intervalos de valores. ¿Ok? Entonces yo voy a decir que acá yo voy a tener, para englobar a todos, arbitrariamente yo voy a poner, voy a utilizar para esta señal 8 intervalos, ¿de acuerdo? Bien, entonces tengo 8 intervalos. Este le voy a llamar el intervalo 0, el intervalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué lo estoy separando? Pues porque bueno, en mi ejemplo necesito esos 8 niveles. En la voz humana se necesitan 256 niveles, ¿de acuerdo? Para analizar tonos graves, agudos, ¿ok? Incluso los intervalos a la voz humana no son del mismo tamaño, se diferencian porque nosotros podemos llegar a tonos altos, tonos bajos, pero normalmente mantenemos una media en nuestra voz, ¿verdad? Entonces hay que diferenciarla bien. O sea, los intervalos pueden tener distintos tamaños, ¿ya? Pero para que se hagan una idea, en la voz humana necesito 256 intervalos, ¿ok? Ese valor es importante, ahorita vamos a ver por qué. Y como tercera etapa, si nos miramos las diapositivas, tenemos como última etapa la codificación, ¿no? La codificación, ¿qué será? Como hicimos hace rato, simplemente será poner código. Es decir, a una determinada señal, yo le voy a poner un determinado código. Voy a codificar. Entonces ahora yo digo, en mi ejemplo, ¿ok? En mi ejemplo, tengo 8 intervalos, ¿sí? Tengo 8 intervalos, por lo tanto, necesito tener un valor para llegar a eso, ¿no? Entonces necesitaría tener 2 a la 3 es igual a 8, ¿verdad? Quiere decir que necesito 3 bits para llegar a esa cantidad de combinaciones. Por lo tanto, para representar estos 8 intervalos, yo tengo que usar 3 bits. Aquí usaré el 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. ¿Ok? Esa es una codificación. Y lo demás, pues como el debercito, para terminar la señal. Entonces aquí voy a tener una señal, por ejemplo, la voy a llamar Z. ¿Ok? Y pues voy a empezar a representar, por ejemplo, este puntito de acá, el primero, ¿en qué intervalo está? Está en el intervalo 1, por lo tanto, aquí le voy a poner la señal Z. Tengo lo ahí, ¿no? Estamos terminando, por si acaso. Tengo aquí la señal Z. Ok, esta señal Z, entonces el primer punto, habíamos dicho 001, ¿verdad? Segundo punto, este de acá, en el intervalo 2, por lo tanto tenemos 0, 1, 0. Perdón.
Siguiente punto está en el intervalo 3, 0, 1, 1. Siguiente en el 2, 0, 1, 0. ¿Sí? El cuarto sería este de acá. Digamos, vamos a suponer que está arriba, ¿ya? Entonces el intervalo 1, 0, 1. Siguiente. 1, 1, 1. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces, esto si tuviera que graficarlo, ¿cómo lo grafico? Es decir, que esta señal, aquí vale 0, aquí vale 1, aquí vale 0, aquí vale 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, hasta donde venga. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que esta señal analógica va a pasar a ser una señal digital, con la seguridad de que yo le echo los métodos que me indica la conversión. Muestrear, cuantificar y codificar. Ahora si yo le digo, ¿cuál va a ser su tasa binaria de esto? Lo que hacíamos del ancho de banda. No sé, digamos, habría que analizarlo. En el caso de la voz, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Recuerdan que le dije que este valor iba a ser importante? ¿Por qué? Porque yo necesito 256 intervalos. ¿Cuántos bits yo necesito para llegar a ese valor? Como hicimos hace ratito. Aquí necesité 3. Aquí, ¿cuántos necesitaría? ¿A cuánto tengo que elevar 2 para llegar a 256? ¿Mm? 2 a la 8. 2 a la 8, correcto. Muy bien. Por lo tanto, necesito 8 bits, ¿ok? Para tener esos 256 niveles o intervalos. Aquí teníamos solamente estos 8, ¿verdad? Pero en la voz humana necesito 256. Por lo tanto, necesito 8 bits para cuantificar. Entonces, fíjense qué va a pasar. El ancho de banda de la voz humana, ¿ya? Va a ser igual a esos 8 bits, ¿ok? Por estas 8000 muestras por segundo. No es metros por segundo, muestras por segundo. ¿De acuerdo? ¿De dónde salían las 8000 muestras? Del valor de la frecuencia máxima del muestreo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cuánto me sale si multiplico eso de ahí? Yo tengo que el ancho de banda de la voz humana va a ser igual a 8 por 8000, 64000. ¿64.000 qué? Bits sobre segundo. ¿Ya? Si lo represento de otra forma, ancho de banda de la voz, 64 kbps, kilobits por segundo. Y es el valor al que quería llegar para mostrarle. Entonces esto hace que la voz, si se quiere transmitir tal cual, si se quiere convertirla tal cual en su forma analógica a digital, necesita un canal de 64 kbps. ¿Okay? Entonces ustedes tendrían que diseñar, digamos, un sistema, una centralita, qué sé yo, cosas así en una empresa, pues dicen, no, tengo que reservar 64 kbps para que la voz se pueda transmitir bien. ¿De acuerdo? Ahora alguien me dirá, ingeniero, esos valores ya son, no está bien, ahora se utilizan valores menores. ¿Sí? Y eso es correcto. Pero si ustedes, por ejemplo, esta es la forma correcta de convertir la voz humana, ¿ya? ¿Dónde se hace esto? La red de Cotas, por ejemplo, tiene toda esta tecnología, o sea, no, obviamente no lo han hecho ellos, no han comprado los equipos que tienen toda esta tecnología que se llama modulación PCM, me parece, algo así. Bueno, entonces se reproduce tal cual la señal. ¿Por qué? Porque se muestra y se cuantifica como tiene que ser, ¿ya? Incluso cuando hacen una llamada por normal, su voz no se distorsiona, ¿de acuerdo? Su voz es tal cual. Ahora ustedes miran, cuando hablo por WhatsApp, escucho medio robotizado, claro, porque utilizan otro códec. Ahí está la clave. Entonces, utilizando otro códec, puede ser que este valor de 64 kbps, porque esto demanda mucho ancho de banda, ¿de acuerdo? Hoy se tengan valores cercanos a los 10, digamos, ¿no? Pongámosle 13 kbps.
Entonces usted puede emitir una señal, una llamada de voz a una razón de 13 kbps, ya no de los 64, ¿de acuerdo? Pero esto en gran medida que al códec. Entonces el códec no usará seguramente 8 bits, serán códec de menos, ¿de acuerdo? O no se muestrará igual la señal a ese valor, ¿ya? Entonces, ¿ustedes qué ganan con eso, digamos? Ustedes ganan que a costa de perder un poco de calidad de la voz, sí ganan ancho de banda. Porque, por ejemplo, si necesitarían con el primer valor 10 canales, por ejemplo, son 64 por 10, digamos, ¿no? 640 kbps. Y con esto 130, entonces tiene un rendimiento mucho mayor. ¿Ya? Pero bueno, de ahí viene la conversión analógica digital, aplicado un ejemplo de la voz humana. ¿Ya? Y normalmente así se van, por ejemplo, si ustedes tuvieran que hacer el diseño de una red, por ejemplo, de una empresa, tendrían que hacer más o menos el mismo análisis. Tienen que analizar primero los requerimientos. ¿Sí? O sea, ahí en la empresa hay no sé cuántas máquinas. ¿Para qué usan las máquinas? Digamos, seguramente para navegar por internet, YouTube, X llamadas por IP, servicios, acceso a servidores. Bueno, lo que tengan, entonces ustedes van cuantificando. Esto demanda tanto, esto demanda 3 megabits por segundo, esto demanda aquí, y ustedes definen al final, entonces necesito una red con 54 megabits por segundo. Es como un presupuesto de todo, ¿ya? Esperemos la tengo, por favor. Redes, digamos, empresariales y demás, se van a topar con lo mismo. Tienen que hacer un estudio de los requerimientos y en base a eso van a definir una solución. ¿Por qué es importante hacer este estudio? Porque al final, esto si demanda más o menos, se traduce en inversión, digamos, en costo, ¿ya? Entonces, eso que a veces aquí no lo vemos claramente, o ver para qué me puede servir o aplicar, al final le lleva a lo otro. Entonces, las empresas, cualquier institución va a querer siempre abaratar costes, digamos, ¿no? ¿Okay? Entonces, como ustedes, ¿no? Con la llamada de WhatsApp, quieren hacerlo por WhatsApp, un código a 13 kbps, pero se ahorran de que le cobren hacerlo a 64, digamos. Porque a 64 va a ser una llamada normal en su teléfono, le va a empezar a cobrar por los minutos y segundos. En cambio, si llaman por WhatsApp, pues, si usan Wi-Fi, qué sé yo, no, coste cero, digamos, ¿no? Entonces, ustedes que usan Wi-Fi, digamos, ¿no? No, perdón, el WhatsApp, ¿no? Bien, entonces todo al final llega a costos de alguna u otra forma. Bien, ¿alguna pregunta de esto? Porque la diapositiva y acá. ¿Alguna pregunta que tengan? No, ingeniero. Ok, como bien saben, todas las diapositivas, hay un video donde explico más o menos algo parecido, igual todo está en la plataforma, ¿de acuerdo? Todo está en la plataforma. Entonces, por eso era que les decía, seguramente si alguien me dice, ¿va a grabar la clase? Yo le digo que no, hay un video parecido ya en la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, para que no vean dos videos similares, mejor que esté en la plataforma. ¿Ok? Entonces, la tarea para el martes sería que puedan ver los videos del primer tema. ¿Sí? Todo lo que vamos a hablar de códigos binarios. Códigos numéricos, códigos alfanuméricos, códigos detectores de error. ¿De acuerdo? Entonces esos temas los vamos a ir barriendo rápido en la medida de que ustedes vayan viendo también los videos. Entonces, ¿cuál es la idea de las clases? Les vuelvo a decir, es que ustedes los pueden revisar los videos y resolvamos dudas o resolvamos ejercicios en la clase. ¿Ya? Porque si yo les repito, les explico lo mismo del video, o sea, como que al final no queda espacio para resolver los ejercicios. Porque siendo no francos, estas clases por Zoom también son un poco cansinas. Uno aguanta una hora y de ahí ya medio el cerebro quiere irse a descansar un rato, ¿no? Así que bueno, si no hay preguntas, lo dejamos acá. Siéntanse libres igual de preguntar lo que quieran en el grupo, por si acaso. No, no tengan miedo, como dicen, es sin miedo al éxito. Pregunten o también pueden hacerlo por mensaje privado a mi celular, no hay ningún problema, yo lo voy a responder. ¿De acuerdo? Entonces, mejor es las materias agarrarlas desde el inicio
y no va a tener problema. ¿Ya? Bien, muchísimas gracias y nos vemos la siguiente clase que sería el día